Una de las opciones más importantes que tiene Cerebro Gerencial es la opción de crear formularios. Estos formularios o formatos permiten al usuario crear la captura de información que se defina, basadas en empresas o en empleados, de acuerdo dependiendo sea el caso de la captura. Para crear un formulario debemos ir a la opción de formularios de información y darle clic en formatos. Aquí tenemos la opción de agregar un nuevo formato o formulario. Para crear un formulario se debe diligenciar este formulario. Se diligencia con los datos que ya tenemos. Formulario de prueba 3. Cabezote de formulario. Este cabezote nos muestra preguntas que ya van a ser comunes para todos los formularios. En nuestro caso y en nuestro proyecto hemos definido dos tipos de cabeceras. Ya en otro video se podrá explicar con un poco más de detalle. Se selecciona el tipo de captura, si es de formulario, si es de encuesta. En nuestro caso vamos a hacer un formulario. Existen otro tipo de capturas que son las bases de datos. Estas se habilitan según el rol de cada usuario y permiten, son ideales para hacer capturas de información, importar información, datos externos. Calificación de las capturas permite cuáles son los parámetros de calificación de las diferentes capturas de información. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de evaluación? Entonces, cumple con un formato, cumple con otro formato y permite hacer el seguimiento detallado. El tipo de ponderación nos permite si generamos cumple, no cumple o no aplica. Entonces, dependiendo de este tipo de capturas. Vamos a hacer un video en donde se explique el tipo de formularios para evaluación de proyectos, pero este no es el caso de este video. Autonumerar, queremos que nos muestre los resultados en pantalla, sí o no. Mostrar en columnas, permite seleccionar, mostrar una o dos columnas del formulario. En nuestro caso vamos a seleccionar dos. Y permite que si quiere ser parte de las notificaciones, podemos decir para que aparezca aquí la opción de los formularios capturados. Entonces en nuestro caso vamos a decir que sí. ¿Cuántas preguntas se requieren? En nuestro caso vamos a decir que requerimos 5 para definir los diferentes tipos de formatos. Aquí vamos a definir 5 tipos de preguntas básicas, pero tenemos estos diferentes tipos. Bien, tipo ciudad, consulta, que nos permiten diligenciar las bases de datos, o también, por ejemplo, empleado, por ejemplo, empresas, o también nos permiten relacionar consultas de otros formularios aplicando el nombre, el hashtag con la pregunta en la opción en las opciones que se definen. Coordenada nos permite la coordenada geográfica, ideal cuando se hacen capturas desde un celular. Tipo de descarga es un documento que permite descargar. Dinero, tipo email, tipo evidencia es el que nos permite recolectar documentos. Tipo Word, Excel, PowerPoint, PDF o cualquier tipo de imagen, GIF, PNG o JPG. Fecha, campo tipo fecha, fecha de diligenciamiento es el que nos va a aparecer cuando estamos diligenciando los formularios y nos permite mostrar campos ideales para reportes. El tipo firma es ideal cuando se necesita hacer un consentimiento, entonces le permite al usuario dibujar la firma dentro del campo y esta queda como una imagen. Formato texto es un texto con formato. Tipo link es un tipo de enlace externo al formulario. Múltiple respuesta y respuesta consulta. Estas son las opciones, son respuestas de opción múltiple. Una vez generada permite varias respuestas en una misma pregunta y esta permite múltiples respuestas en una pregunta, pero relacionando una base de datos o un formulario previamente definido. Tipo número, tipo campo oculto si se quiere algún tipo de validación. Tipos de plan de acción. Tipos de plan de acción permiten relacionar eventos con las acciones que se toman. Tipo porcentaje, preguntas múltiples, también permite relacionar diferentes tipos de preguntas. Tipo promedio es un tipo numérico. Tipo evidencia, si evidencia no plan, entonces permite definir un plan de acción de acuerdo a si se tiene o no se tiene una acción implementada. Tipos de sí no, esas son las opciones de cumple o no cumple. Si no cumple, entonces ¿cuáles son las opciones? O sea, ese es el si no, ¿cuál? Y el si no, evidencia. Si sí, muestre su evidencia, si no, diga cuál
Si no, pues siga derecho. Tipo texto, tipo texto informativo y título simplemente no son preguntas, sino simplemente son informativos. Y tipo única respuesta, que nos va a permitir mostrar opción múltiple pero con una única respuesta. Entonces vamos a definir un formulario. Vamos a definir un campo tipo texto. Pregunta 1. Orden, nos va a pedir el orden. Estas son las opciones que ya vemos cómo se define, si es requerido o si está relacionado con una meta, que es lo que vamos a ver cuando definamos indicadores. Tipo opción múltiple, múltiple respuesta, vamos a darle y vamos a generar pregunta 2. Va en orden, va a aparecer en el orden 2 de la opción, va a aparecer requerido y definimos las opciones. 1, opción 2, opción 3. Voy a copiarlo porque voy a hacer la misma opción abajo. Vamos a generar un campo de única respuesta en donde se tenga pregunta 3, va de orden 3 y va a tener las mismas opciones, pero se va a ver que van a trabajar diferente. Vamos a agregar un tipo de evidencia, que es un archivo 4, archivo, va a aparecer de 4, no es requerido, y voy a generar un tipo de pregunta, no sé, tipo fecha, va a ser de quinto y voy a dejarlo obligatorio. Al darle clic en guardar, voy a generar el formulario. Y por defecto no me aparece en este momento, pues tendría que hablar con el administrador para que el administrador pueda habilitar el nuevo formulario que se creó. Entonces aquí voy a seleccionar el proyecto, formulario de prueba 3, este es, y puedo asignarle los permisos de visualización. Entonces va a quedar para el administrador y para el gerente, y va a estar disponible en las instancias de inscripciones. Una vez hago esta habilitación desde el administrador, ya me queda habilitado el nuevo formulario. Entonces, formulario de prueba tipo 3. Tengo aquí diferentes opciones, son un poco diferentes a las de administrador. De capturar información, es para hacer una captura, para cargar información. Este visualiza la información que ya he capturado. Esta opción permite asignar permisos, como lo hicimos ahora. Esta permite clonar formulario, entonces puedo hacer dos formularios parecidos, puedo hacer alguna variación, ideal si se quiere, por ejemplo, tener un formulario que cambie de mes a mes y pues se hacen capturas independientes, pero pueden consolidarse los resultados. Aquí nos permite hacer cargas masivas de información, ideal cuando se quieren importar datos. Podemos editar los formularios ya capturados, aquí ya nos aparece el formulario y nos aparecen las preguntas definidas. Vamos a darle clic en cancelar porque no vamos a hacerlo, y también eliminar el formulario. Hay otras opciones disponibles en la opción de administración, que simplemente es volver público el formulario. Eso es ideal para capturas de información donde no se necesite estar logueado, no se necesite estar autenticado en el sistema. Vamos a hacer una captura de ejemplo. Seleccionamos una empresa. Entonces aquí seleccionamos una empresa porque esta venía en el cabezote. Entonces, respuesta 1, eso es un campo tipo texto normal. Esta es la opción de selección múltiple, vamos a seleccionar la opción 1 y la 3. Y esta es la opción de pregunta, la opción con solo opción múltiple con una sola respuesta. Vamos a definir una carga de información. Por ejemplo, hacemos una carga cualquiera y nos dice que ya el archivo se subió correctamente. Nos dice cuántos documentos cargados, podemos cargar varios documentos. Y nos dice un campo de tipo fecha, fecha de diligenciamiento, digamos que es hoy. Van a aparecer con asterisco los campos que son obligatorios. Al finalizar, damos clic en guardar y ya el formulario de prueba 3 aparece en esta opción. También podemos ir a esta opción,
a través de captura de información. Y aquí seleccionamos, de acuerdo a los proyectos, el formulario de prueba 3, que fue el que cargamos. Aquí nos aparecen las diferentes opciones, los datos capturados. En la pregunta 2 seleccionamos opción 1, opción 2, y en la pregunta 3 seleccionamos la opción 3. Podemos visualizar el archivo que hemos cargado, o podemos ver los diferentes datos de las preguntas. Aquí podemos hacer las calificaciones de la ponderación, pero como digo, se explicará en otro video. Y podemos exportar los resultados en Word, en PDF, o también podemos descargar los documentos y esto nos va a generar un zip. Entonces el PDF se genera de esta forma, el Word nos permite una descarga y el Excel, el zip nos descarga todos los documentos que tengamos, los referencia de una forma, y el de resultados nos hace toda la exportación, pero nos exporta todas las capturas de información. Podemos editar la captura de información o podemos agregar una nueva captura de información. Y con esto pues queda definida la opción de los formularios. Adicionalmente, esta opción permite buscar los diferentes contenidos que se tengan en todas las preguntas de los diferentes formularios.